Voy a hacer una lectura de la palabra del Señor en Juan capítulo 17. Voy a leer desde el 8 en adelante, y dice su palabra: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he oído y glorificado en ellas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Añada el Señor bendición para cada uno de nosotros a través de esta lectura de su palabra. Hermanos, hay una carrera profesional que muchas personas la siguen, como es la diplomacia. Creo que es una carrera profesional hermosa, porque esas personas que se preparan para ese propósito luego pueden ser consideradas por su país para ser enviados, ¿cierto?, a los países con los cuales cada nación mantiene relaciones. Entonces se envían estas personas, estos profesionales, y se les llama embajadores. ¿Y quién es un embajador? Es una persona que va, ¿cierto?, a una nación amiga, podríamos decir, con cuya nación nuestro país tiene relaciones, y ese profesional entonces es quien representa a su país en aquella nación. Tiene que ver con todos los negocios, ¿cierto?, que existen entre una nación y la otra. Es una carrera profesional, creo yo, hermosa, a pesar de que no siempre, ¿cierto?, estas personas lo pasan tan bien, dependiendo de las circunstancias que se dé en cada lugar. Y tiene una particularidad de que, como ustedes saben, pueden ser llamados a su país en cualquier momento. Por lo tanto, ellos radican allí mientras, ¿cierto?, son nombrados, son puestos ahí, pero si después, por cualquier razón o porque hay un cambio de gobierno, ya tiene que, ¿cierto?, volver a su país, y entonces estas personas no tienen una residencia muy fija. Entonces yo lo que les quería mostrar con esto es que no sería tal vez muy sabio de parte de ellos al llegar a una nación, a tratar de, ¿cierto?, empezar allí a hacer bienes y todo eso, como pensando que nunca se va a ser llamado de allí. En consecuencia que en cualquier momento pueden, como ya lo mencioné, ser llamados y salir de ese país
ya sea para ir porque fue nombrado a otro lugar o cualquier otra circunstancia. Bueno, ellos son los embajadores, representantes de su nación. En lo que nosotros vamos a considerar en esta tarde tiene que ver un poco con esto, pero en el sentido espiritual. Bien sabemos nosotros que conforme al pasaje de las Escrituras que hemos leído con nuestro hermano Fabián, nos habla allí la palabra del Señor de un hecho muy particular que nosotros como Iglesia del Señor esperamos. Y que dado las circunstancias, ¿cierto?, que se viven en el último tiempo, por supuesto que eso ha cobrado, ¿cierto?, mayor expectación, diría yo. La venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, porque nosotros tenemos esa bendición de ser, ¿cierto?, haber sido hechos hijos de Dios, más a los que creyeron en su nombre nos ha dado potestad, dice su palabra, de ser hechos o ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bueno, la palabra del Señor nos muestra, cierto, que hay muchos anuncios y que nos hacen ver que esa promesa que el Señor hizo antes de partir, cierto, de regreso al Padre Celestial, entonces Él dejó una promesa maravillosa que fue dicha de diferentes maneras. El apóstol Pablo, cierto, lo dijo escribiendo, cierto, la carta, la primera epístola a los tesalonicenses, y que nosotros ya hemos leído. Pero también el apóstol Pablo se refirió a esto en su primera epístola a los Corintios. Y allí dice él, refiriéndose a lo mismo, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, hermanos, también allí el apóstol está entregando un mensaje, cierto, referente a lo mismo. También el mismo Señor Jesucristo allí en Juan, en el capítulo 14, dice, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Sabéis el camino, dijo él. Y oró el Señor Jesucristo al Padre diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos ciertos anticipos muy importantes respecto de esta promesa, cierto, que tenemos de parte del Señor, que el Señor vendrá entonces por su iglesia. Pero nosotros tenemos que ocuparnos también de algo muy importante, porque a veces, cierto, nosotros vemos las cosas que están, como se dice, a las puertas, pero bien sabemos también que Dios no tiene, cierto, un itinerario conforme a la forma como nosotros medimos nuestro tiempo, sino conforme a su tiempo. Por lo tanto, así como puede ser hoy, en estos momentos, cuando estamos aquí nosotros conectados, como puede ser mañana o puede ser cualquier día y a cualquier hora. Lo que sí nosotros debemos tener claro, amados hermanos, es que nosotros, ¿cierto?, debemos estar preparados. Ese es el tema, ¿cierto?, esencial para la iglesia del Señor, para el creyente, que debemos, ¿cierto?, mientras el Señor cierto, da cumplimiento a esta promesa. Cuando llegue el momento de el tiempo,
según Dios, entonces no tenga duda usted de que iremos con Cristo, porque es promesa de Dios y las promesas de Dios tienen cumplimiento. Entonces, ¿pero qué pasa con nosotros como iglesia mientras el Señor nos tiene en esta vida? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿De qué nos estamos ocupando? La palabra del Señor, por supuesto, espera que nosotros, ¿cierto?, estemos activando y que no, es cierto, y así como aquellas personas que realizan el diplomado y que, cierto, deben hacer el trabajo allí donde fueron puestos, porque luego después tienen que, cierto, informar en su país, tienen que informar en todo lo que consistió su gestión, conforme, cierto, a las instrucciones que recibió en tal cargo. De la misma manera está establecido, estimados hermanos, de que nosotros, cierto, vamos a ir a ese encuentro con el Señor, que para nosotros, cierto, es una esperanza gloriosa, es una esperanza maravillosa. Pero la palabra del Señor, cierto, lo que tiene que ver con la segunda venida, nos presenta a nosotros eventos que van a ser realizados así en la tierra. No ocurren todas las cosas en un día, ¿cierto? No ocurren solo en un momento, a pesar de que la venida será sorpresiva, será de repente, en un abrir de ojos, dijo Pablo, pero son varios eventos los que ocurren. Aquí en la tierra ocurrirán eventos, pero la iglesia ya no estará aquí porque habrá ido con el Señor. Pero en el Señor, pero en el cielo, también habrá eventos que la iglesia participará de ellos, como son las bodas del Cordero, el encuentro en que tendremos con el Señor conforme a su promesa, pero también la palabra del Señor nos habla, cierto, que allí en el cielo ocurrirá otro evento, que es el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, donde nosotros debemos comparecer para informar precisamente, para informar, para dar cuenta. No es, cierto, tenemos que comparecer ante un tribunal, pero no es un tribunal condenatorio, sino que es un tribunal que tiene que ver, cierto, con las obras de los creyentes. Bueno, y allí en ese informe que nosotros tenemos que presentar, justamente lo que tenemos que, cierto, declarar delante de ese tribunal, donde el juez, por supuesto, será el Señor, su Hijo. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta, cierto, de cómo nos ocupamos después que el Señor, cierto, nos hizo sus hijos. El Señor dice que ha preparado obras para que sus hijos andemos en ellas. Eso dice allí en Efesios 2:10. También nos dice la palabra del Señor que nosotros el Señor nos ha hecho luz a este mundo y que debemos andar en esas buenas obras de luz para que los hombres, dice, vean esas obras buenas y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Son parte, ¿cierto?, de las cosas de las cuales nosotros tenemos que dar cuenta delante de nuestro Padre Celestial. Y bueno, entonces, ¿cómo estamos obrando nosotros en cuanto a eso? Porque si la venida del Señor no es hoy ni mañana, y pueden pasar tal vez mucho tiempo, y ¿cómo nos estamos ocupando? ¿Cómo estamos, cierto, llevando a cabo este quehacer que el Señor nos ha dejado? Una de las cosas, cierto, que nosotros tenemos que preocuparnos es precisamente hacer lo que en este minuto estamos haciendo. Se nos va a pedir cuenta de eso. Ha de asistir, cierto, regularmente a los servicios
del Señor con regularidad, no dejando, dice la palabra del Señor allá en Hebreos, nuestra congregación, como algunos, dice, tienen por costumbre. Hermanos, qué importante es, ¿cierto? Porque muchas veces pareciera que hay un concepto un tanto equivocado respecto de esto, pero es un gran deber espiritual, ¿cierto? El que nosotros tenemos, porque al culto no vamos solamente a oír, al culto vamos a adorar, al culto vamos a honrar, al culto vamos, ¿cierto?, llevando acciones de gracia. Al culto vamos, ¿cierto?, invitando también a otros que necesitan tanto como nosotros, ¿cierto?, conocer del Señor. Estimados hermanos, este es un deber de verdad muy importante. En estos días nosotros vemos con preocupación, vemos con pena, como hay mucha gente que supuestamente son personas, ¿cierto?, redimidas, que son personas que son miembros de otras congregaciones y aún de las nuestras, pero les vemos, ¿cierto?, tan ausentes de todo el quehacer cristiano, el quehacer de la obra. Les vemos tristemente muy ausentes. Entonces ellos no, a menos que tengan ciertas razones muy especiales, entonces ellos tristemente están haciendo dejación de algo tan fundamental como es, ¿cierto?, cumplir con ese deber tan importante que la palabra del Señor, ¿cierto?, nos hace responsables. También la palabra del Señor nos hace ver que mientras nosotros estamos en esta vida, esperando, ¿cierto?, la venida del Señor, hemos de amar a los creyentes y a todos los hombres. El amor fraternal, el amor en la iglesia, es algo que tiene que estar verdaderamente, es algo esencial en la iglesia. Nosotros hemos sido llamados para eso, para amar. Allí en Primera Tesalonicenses 3, los versículos 12 y 13, la palabra del Señor nos dice: y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros, dice Pablo, ¿cierto?, a los tesalonicenses, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y de nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces aquí nos está hablando, cuando habla de la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, nos está hablando, ¿cierto?, del Señor descendiendo visiblemente a la tierra, porque como sabemos, cuando la iglesia sea arrebatada, el Señor desciende solo hasta las nubes, pero cuando el Señor descienda visiblemente a la tierra, entonces dice, vendrá con todos sus santos. Entonces, el Señor espera que mientras eso ocurra, la iglesia vea viva el amor. Ese amor que tal vez cuando estábamos en el mundo no lo conocíamos o lo practicábamos tal vez de una manera muy diferente. Pero el amor, ¿cierto?, en la iglesia es algo verdaderamente esencial. Es algo que no puede faltar. Es algo que no puede, ¿cierto?, vivirse solamente en apariencia. Tiene que ser algo, ¿cierto?, que nace del corazón. El Señor dice que debemos amarle a Él por sobre todas las cosas, con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro intelecto. Pero así también nos dice que debemos amar al prójimo, como a nosotros mismos. ¿A ustedes cómo les gusta que le amen? No les gusta que le amen, ¿cierto?, de manera tal vez solo para la vista. Bueno, de la misma forma, nosotros tenemos que, ¿cierto?, aprender a amar también a nuestro prójimo. El Señor nos manda
a amar al prójimo, dice la palabra del Señor, como a sí mismos. También la palabra del Señor nos ama en que nos llama a que debemos amar aún a aquellos que eventualmente en algún momento pudieran aparecer como nuestros enemigos. Debemos también ser capaces de amarles con un corazón sincero. ¿Sabe por qué? Porque de otra forma, ¿cómo nos diferenciaríamos del mundo? Porque si nosotros vamos a amar solamente a los que nos aman, entonces no estamos haciendo nada diferente de aquellos que no conocen al Señor hacen. Entonces, los cristianos tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de amar aún a aquellas personas. Y el apóstol Pablo aquí pone el énfasis en que dice que debemos amar a todas las personas debemos amarles. También nosotros, estimados hermanos, mientras el Señor nos tiene aquí en la tierra, como iglesia del Señor tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Pacientes en qué sentido? En que no debemos impacientarnos. Por ejemplo, dice Santiago, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto tiene mucho que ver, todo lo que estamos viendo nosotros ahora, lo estamos viendo en pro de la venida del Señor. De que lo que nos ocupa a nosotros, ¿cierto?, sume para estar debidamente preparados y llegar ese día, ¿cierto?, ante el tribunal de Cristo, no con temor, sino como un privilegio y poder informar entonces que podamos recibir una respuesta de bien, buen siervo y fiel, que podamos recibir esa respuesta. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, allí en el capítulo 3 y versículo 9, se dirige a algunos creyentes impacientes, en esos días, en los días de Pedro. Se dirige a ellos con estas palabras. Les dice él, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, el por qué tal vez el Señor no ha venido aún. Hay muchos que el Señor tiene, ¿cierto?, en cuenta, que así como nos eligió a nosotros, allí desde antes de la fundación del mundo, tiene a otros que también los eligió en aquel entonces, pero que aún no ha sido el tiempo de llamarles. Y eso significa que aún, ¿cierto?, no ha llegado el tiempo de él venir a buscar a su iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pedro hace ver, no queriendo que ninguno perezca. Sus elegidos, el Señor no quiere que ninguno perezca. No debemos olvidar entonces, hermanos, esta enseñanza, en el sentido que el Señor obra no conforme a nuestro tiempo, sino conforme a su tiempo. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a poder darnos cuenta que el Señor no está retardando su promesa, sino que simplemente no ha llegado el momento, ¿cierto?, que Él tiene contemplado. También, mientras el Señor viene por nosotros, amados hermanos, viene por su iglesia, la iglesia ha de vivir apartada. Recuerde usted que el Señor dice que nos ha llamado para santidad. A santidad habéis sido llamados, apartados, para vivir, ¿cierto?, la vida santa, alejando, ¿cierto?, el pecado de nuestras vidas. Allí en Juan, capítulo 3, y versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza,
Usted tiene esta esperanza, ¿cierto? Cualquiera que tiene esta esperanza, dice la palabra del Señor, en él se purifica. Es decir, ese debe ser, ¿cierto?, una preocupación permanente en nosotros, que estemos corriendo esta carrera, pero preocupados de que cada día avancemos en vivir, ¿cierto?, agradando al Señor. La palabra del Señor nos dice allí en 1 Juan que el que dice que está en Cristo debe andar, dice, como Él anduvo. Y creo que todos sabemos cómo anduvo el Señor. Por eso es que quedó escrito en su palabra. Por eso es que los apóstoles pudieron escribir en su palabra. Y está, cierto, testificado allá en el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías, diciendo que el Señor, que el Mesías nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Y eso, posteriormente, cierto, el apóstol Pedro también en sus epístolas confirma lo que la profecía dice respecto del Señor. Entonces, cuando dice la palabra que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo, ese debe ser nuestro objetivo al que siempre nosotros debemos apuntar, no por nuestros propios medios, sino siempre aferrándonos del Señor para, ¿cierto?, poder ir cada día, ¿cierto?, avanzando en esta vida, ¿cierto?, apartada, esta vida de santidad. Entonces, la palabra del Señor nos dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piamente, esperando aquella esperanza y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Eso está escrito allí en Tito 2, 12 y 13. Ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos como en su venida. Otro aspecto que nosotros no debemos olvidar, estimados hermanos, ha de ser predicar la palabra. Predicar la palabra. El Señor, recuerde usted que ha dejado, ¿cierto?, dejó a sus apóstoles con aquella gran comisión. Y por medio de los apóstoles a la iglesia, que a través del trabajo, de la predicación que ellos iban a realizar y realizaron, entonces la iglesia se fue desarrollando, la iglesia fue creciendo y es necesario seguir, ¿cierto?, predicando el evangelio a todas las generaciones. Y si el Señor no ha venido, esta es una responsabilidad, ¿cierto?, de la iglesia. El Señor no ha elegido otra metodología para hacer llegar el mensaje del evangelio a las almas para que se conviertan. No ha elegido otra forma. Yo me acuerdo de cuando era muy joven y asistía a la escuela dominical, y el profesor que teníamos en la escuela dominical siempre nos decía a nosotros, somos nosotros los responsables de predicar el evangelio, porque si el Señor hubiera querido evangelizar el mundo en un día, créame que lo habría hecho. El Señor podría mandar ángeles a evangelizar y lo harían rápidamente y con mucha eficacia. Y Él tiene 1000 maneras de poder hacerlo, pero el Señor le ha encomendado, ¿cierto?, este ministerio a la iglesia, la luz. Entonces, hermanos, tenemos que tener presente esto y hemos de predicar, dice la palabra del Señor allí en primera a Timoteo. El apóstol Pablo le está encomendando a Timoteo, ¿cierto?, su hijo en la fe, y le dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino,
que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y allí en Primera de Pedro 5 y versículo 24 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está llamando, ¿cierto?, a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto?, a las personas que no conocen del Señor. Pero también a quienes tenemos responsabilidades, ¿cierto?, de guiar al pueblo de Cristo, a la iglesia, tenemos que hacerlo con también con diligencia, con predisposición, con humildad, ¿cierto? Incondicionalmente sirviendo al Señor. Entonces, estos, hermanos, son algunas de las responsabilidades que tenemos que estar preocupados y que tendremos que informar, ¿cierto?, delante del Señor en calidad de embajadores. Porque el apóstol Pablo dijo: yo, ¿cierto?, soy embajador. Y dijo él, embajador en cadenas. Usted sabe que él, ¿cierto?, permaneció privado de libertad hasta el día de su muerte. Embajador en cadenas. Pero las cadenas nunca, las cadenas que impedían que Pablo pudiera desplazarse físicamente, nunca impidieron a través de él que la palabra llegara a muchos rincones del mundo y aún a nosotros hoy por medio de su palabra que quedó escrita. Entonces, hermanos, es un ejemplo extraordinario, un ejemplo maravilloso, y es lo que nosotros debemos hacer. Hemos de ¿cierto?, ganar almas, es decir, llevarlas al Señor, porque el Señor es el que las obra para que se convierten, el Señor es el que da la salvación, pero nosotros tenemos que crear las instancias, tenemos que buscar a los perdidos para que estos vengan a conocer del Señor. Allí en Judas dice la palabra del Señor: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna, y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Y allí en Hechos 4 dice la palabra del Señor, un texto muy breve: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Hermanos, esas personas que fueron esparcidas no fueron esparcidas por su propia voluntad. Esas personas estaban yendo, ¿cierto?, para salvar sus vidas. Estaban, ¿cierto?, de alguna forma saliendo de aquellos lugares. Salieron todas, por ejemplo, de Jerusalén, porque allí les estaban persiguiendo. Pero ellos no se amedrentaron, sino que donde iban, ellos iban llevando la palabra. Entonces tenemos ahí un ejemplo maravilloso, porque gracias al Señor nosotros no hemos llegado, ¿cierto?, a ese tipo de persecución, pero estamos, ¿cierto?, como ese árbol que no da fruto. Es triste eso, pero mayoritariamente esa es la realidad. Finalmente, quiero referirme a lo siguiente: los cristianos, la iglesia del Señor, mientras espera al Señor, hermanos, tenemos que anhelar el cielo. Tenemos que anhelar el cielo. Y como lo hemos estado predicando ahora, ¿cierto? Entonces tenemos que prepararnos para ir al cielo. Tenemos que anhelar el cielo. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses en una oportunidad, y está escrito ahí en el capítulo 3, le dijo él: si habéis pues resucitado con Cristo. Y yo quiero creer que todos quienes estamos conectados en esta tarde
podemos decir amén, hemos resucitado con Cristo. Entonces esperamos ese día glorioso y anhelamos ir a la ciudad celestial. Anhelamos ir allí donde ya no habrá más pena, ni más dolor, ni enfermedades, ni pecado. Allí no habrán esas cosas. Allí no habrá necesidad de luz, porque Cristo será la lumbrera. Amados hermanos, dice el Señor, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nosotros sois vuestras vidas, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados oyentes, amados hermanos, de verdad que nosotros tenemos que ocuparnos de estas cosas, hermanos. No podemos pasar, ¿cierto?, el tiempo, tal vez lamentándonos de muchas cosas, que hoy, ¿cierto?, nos quejamos de que no podemos salir, que permanecemos confinados, pero todo de alguna forma es para nuestro bien, pero tenemos que prepararnos para ir entonces a estar con el Señor. Tenemos que anhelar el cielo, tenemos que poner la vista, dijo Pablo que tenemos que poner la vista en el cielo. Quiero terminar reflexionando con lo que dijimos al principio respecto, ¿cierto?, de la carrera diplomática. Recuerde, nosotros no somos de este mundo, así como ellos no son de cada país donde llegan. Tienen su país y saben que deben volver a su país y anhelan volver a su país. Nosotros somos, dijo el Señor, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y nosotros sabemos que aquí somos pasajeros. Nosotros sabemos que aquí somos embajadores. Y como embajadores entonces tenemos una responsabilidad. No somos de este mundo. Somos embajadores de Dios en este mundo. Pronto seremos llamados para informar ante el tribunal de Cristo. No hagáis entonces tesoros en la tierra, más haceos tesoros en el cielo. Eso es el llamado para nosotros, hermanos. Ocupémonos que cuando el Señor venga, cuando suene aquella trompeta, nosotros estemos listos y estemos preparados. Que el Señor sea bendiciéndonos muy ricamente en esta tarde. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque por tu palabra podemos, Señor, reflexionar y darnos cuenta, Padre Santo, de cuánta bendición, cuánto privilegio tenemos, Padre Santo, en calidad de hijos tuyos, aun cuando fuimos personas o somos personas que nada merecemos delante de ti, Señor, pero tú nos has mirado con misericordia, Señor, y con gracia, y nos has hecho tus hijos, Padre Celestial, y tu promesa, Señor, que es verdadera, tu promesa que tiene cumplimiento, nos dice que tú pronto vienes a buscarnos, Señor, y que iremos a estar eternamente contigo, pero que tenemos que, Padre Celestial, también dar cuenta, Señor, del ministerio que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te ruego que hagas una obra espiritual importante en esta tarde en todos nosotros, Señor, y que con la claridad que corresponde, Señor, a la enseñanza de tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor, es la que perfecciona, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Padre Santo. Te ruego que nos ayudes para que podamos dimensionar lo que esto significa y ponernos en tus manos, Señor, y hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque otra persona no lo puede hacer por nosotros, Señor. Obra y quédate en nuestras vidas y quédate en nuestro medio. Te lo agradezco y ruego en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.